Que bueno, es una bendición poder verles a todos, poderles saludar en este viernes, esta semana que concluye para algunos, para otros todavía el día de mañana van a trabajar, pero nosotros la iniciamos aquí en Casa de Oración. El día de mañana los jóvenes, como decía mi hermano, vamos a estar acá reunidos, los jóvenes de corazón, los jóvenes de edad sobre todo. Así que no se lo pierda el día de mañana, envía a su joven. Vamos a la palabra, si está usted listo, vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, vamos a leer el versículo 6, es lo que veremos el día de hoy. El título de la enseñanza del día de hoy es Hambre y sed de justicia. Estamos en la serie Los valores del reino y el valor que veremos el día de hoy es hambre y sed de justicia. Así se llama la enseñanza, es el tema número 6. Y leemos Mateo capítulo 5, versículo 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Señor, muchas gracias una vez más. Nos acercamos a ti con gratitud, Señor, declarando que tú eres grande. Nuestros labios declaran que tú eres grande, que tú eres santo, santo, santo. Y mientras que nosotros te hemos alabado, hemos logrado ver un poco nuestra condición y ver cuán necesitados estamos de ti. Ver cuánto nuestras almas están necesitadas de tu palabra, como tierra seca. Así, Señor, sabemos que tú nos vas a hablar, que tú vas a echar, Señor, sobre nosotros esta semilla y nosotros como buena tierra hemos de recibirla y de dar fruto por medio del cumplimiento de ella. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu Espíritu, quien la inspiró, y por tu Espíritu quien nos guía a cumplirla y a exaltarte. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué viene a nuestra mente? ¿Qué viene a tu mente cuando escuchamos la palabra justicia? La enseñanza pasada ponía un ejemplo acerca de un padre con dos hijos y a ambos les daba la misma porción, les daba lo mismo, y uno de ellos decía, no es justo, ¿por qué el otro tiene más, le diste al otro más que a mí? ¿Y qué viene? La pregunta es, ¿qué viene a nuestra mente cuando escuchamos esa palabra justicia? Déjame poner una base que todos vamos a entender y tiene que ver con el concepto grecorromano. Todos nosotros hemos sido influenciados por la filosofía y por todo esto, la cultura grecorromana. Y la palabra justicia en este concepto grecorromano es la palabra dikaiosune y significa rectitud. En su libro La República, Platón se refiere a ese concepto dikaiosune como la piedra angular, o sea, lo básico de lo que tiene que ver con la ciudad-estado, con la justicia. La rectitud, a su vez, se compone de tres virtudes fundamentales, dice Platón: el autocontrol, el coraje y la sabiduría. Es lo que él define con rectitud. Estas son las tres virtudes fundamentales de la rectitud, según Platón en su libro La República. Por otro lado, el discípulo de Platón, el alumno de Platón, quien fue Aristóteles, entiende justicia como una virtud general. Él tiene dos conceptos, digamos, la general y la particular. En la general, él habla acerca de la norma para todo comportamiento y para todas las relaciones. Él dice que este concepto de rectitud, de justicia, debe de estar en todas las relaciones, debe de funcionar así, pero también lo enfoca en lo particular, o sea, lo que tiene que ver con equidad. Esto implica su conservación y la restauración de todo lo que tiene que ver con relaciones entre unos y otros. Por supuesto, esto nos sirve solamente para poner una base, para darnos una idea sobre lo que es justicia. Justicia como rectitud de conducta, ¿sí lo va entendiendo hasta acá? Justicia como rectitud de conducta y justicia como equidad hacia los demás. Equidad es darle a cada uno lo que se merece, de acuerdo a sus méritos. Vamos más allá de los filósofos de la antigua Grecia y vamos a ver lo que la cultura judía entendía por justicia. Hemos tratado de poner ese énfasis en esta serie, y es que Jesús abría su boca para sus discípulos. Sus discípulos no eran mexicanos, ni salvadoreños, ni guatemaltecos, ni venezolanos, sino eran judíos de hace más de 2000 años. Ellos tenían una cosmovisión del mundo distinto al que nosotros tenemos. Así que ellos recibían las palabras de Jesús y las absorbían desde no la cultura grecorromana, sino desde la cultura judía en primera instancia. En el hebreo, la palabra justicia es la palabra sedek y tiene que ver primeramente con la conducta divina. Y eso cambia todo, ¿verdad?
Por eso, a propósito, te hablé acerca del concepto grecorromano de justicia, porque allí no figuró para nada Dios. Dios no apareció para nada en la cultura grecorromana. Además, ellos tenían muchos dioses. Pero desde la percepción judía, la justicia tiene que ver primeramente con la conducta divina, es decir, con Dios. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, para que veamos cómo es que ellos percibían la justicia y cómo es que ellos percibían a Dios como un Dios justo. Dice Deuteronomio 32, versículo 4. Él es la roca, cuya obra es ¿qué? Perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, todos. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. ¿Te acuerdas de esa equidad? Bueno, iniquidad es lo opuesto. Sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Fíjate cuántas veces está enfatizando Moisés aquí en el Deuteronomio la justicia de Dios. Primero empieza diciendo que Él es la roca. Para ellos decir que algo era la roca es que era algo de veras, algo firme, algo inamovible, algo que no es variable, cuya obra es perfecta. Todo lo que tiene que ver con Dios es perfecto. Y lo enfatiza todavía más. Dice, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Por donde le veas en ese texto nos habla de la justicia, de la rectitud, de la perfección, de la inmutabilidad de Dios. Y desde esa justicia, desde la percepción judía, debe fluir la conducta humana. Es decir, dijimos que justicia tiene que ver primeramente con la conducta divina y después desde allí fluye la conducta humana. Esto desde la perspectiva judía. La audiencia de Jesús, como dijimos, estaba compuesta por sus discípulos, en primera fila, los discípulos de Jesús. Y hasta atrás, las multitudes, esto es, quienes no eran discípulos, quienes buscaban únicamente los beneficios, pero no querían responsabilidades. Quienes decían, queremos milagros, queremos sanidades, queremos liberaciones, queremos multiplicación de panes, todo eso lo queremos. Es más, si fuera posible que quitaran al Imperio Romano y que otra vez volviéramos a ser el pueblo de Dios que fuimos en algún momento con todo su esplendor, pero ya cuando se trata de tomen su cruz, síganme, arrepiéntanse, no, eso ya no me gusta, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad del día de hoy es mera coincidencia. Nos vamos a enfocar en los discípulos, en estos quienes estaban en primera fila, se sentaban a los pies del maestro para que la boca de Dios se les abriera, porque para ellos estaba siendo dirigida esta enseñanza. No perdamos de vista, como dije, la época en la que fueron dichas estas palabras. Recuerda, no tenía mucho tiempo que Jesús había sido bautizado. Estamos en Mateo capítulo 5. En el capítulo 3, Jesús había sido bautizado. Jesús se había manifestado al pueblo de Israel después de estar de alguna manera en el anonimato. Jesús llega hasta el Jordán y es bautizado por Juan el Bautista en el capítulo 3. En el capítulo 4, después de que Jesús fue bautizado y que se escuchó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Oíste bien? Y lo leemos en los Evangelios, capítulo 4 de Mateo. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Allí Jesús derrotó a Satanás. Allí Jesús no cedió ante las tentaciones que Satanás le ponía a Jesús. Incluso cuando lo tentó con la palabra, le puso la palabra y le dijo, tírate, a sus ángeles va a mandar cerca de ti para que te guarden, como dice Salmo 91. Y Jesús respondió con la palabra y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Le respondió con la palabra, eso fue en el capítulo 4. Jesús apenas saliendo de haber sido tentado en el desierto, inicia lo que es su ministerio público. Su ministerio público inicia cuando Él llama a algunos de sus discípulos. Llama a Jacobo, a Andrés, llama a Pedro. Y estos son los primeros discípulos de Jesús. Pero ellos, recuerda, a esas alturas no tenían muy claro que Jesús era el Mesías. Es decir, veían algo en Él. Veían algo distinto en Él, pero todavía no tenían claro la revelación de que Jesús mismo, a quien tenían frente a ellos, era el Mesías. Recuerda, en el capítulo 3, ¿quién bautizó a Jesús? Juan el Bautista. Y cuando nosotros vemos en Lucas capítulo 7, Juan el Bautista había sido encarcelado. Estaba en la cárcel, estaba en la prisión. Después de que lo vimos en el desierto predicando, bautizando, ahora Juan el Bautista está en la cárcel. Y llama a sus discípulos y les dice, oigan, pregúntenle a Jesús si es Él el Mesías o esperaremos a otro. Eso está en Lucas 7:20. O sea,
Ni siquiera el mismo Juan el Bautista, quien lo bautizó, tenía 100% claro que Jesús era el Mesías. A esta es la audiencia que Jesús le está hablando. Audiencia que todavía no reconocía al 100% que Jesús era el Mesías. Pero lo más importante y lo que nos hace distintos a ellos es que la muerte de Jesús todavía no ocurría. La sepultura de Jesús todavía no ocurría. La resurrección de Jesús, la ascensión de Jesús todavía no ocurrían. Es decir, nosotros estamos en una posición no solamente de tiempo distinta a los discípulos, sino hemos experimentado, algo completamente distinto, algo que todavía ellos no experimentaban, hasta este momento. Jesús, hermanos, no les estaba hablando de justicia platónica o de justicia aristotélica, sino de la justicia que nosotros, que nosotros estamos disfrutando y de la que vamos a disfrutar a plenitud. Ellos veían a Jesús como un rabí. Muchos no lo veían como el Mesías todavía, lo irían descubriendo en el transcurso de los 3 años de ministerio de Jesús, otros después. Pero ellos veían por lo menos a Jesús como un rabí, como un profeta, como un maestro de la ley. Así que lo que ellos esperaban oír de Jesús era una enseñanza espiritual. Suena como que, pues sí, ¿verdad? Sin embargo, hoy vemos en muchos lugares que se reúne la gente y afuera hay un rótulo que dice Iglesia Cristiana, ¿no? Con unas letrotas así enormes. Te metes y lo último que escuchas de parte de quien está exponiendo, de quien está hablando, es de Cristo. Es decir, habla de Aristóteles, de Platón, de Steve Jobs, de toda la filosofía que te puedas imaginar, pero nunca lo oyes hablar acerca de Cristo. Es más, algunos ni Biblia llevan, así de plano, ni Biblia. Otros nada más la tienen ahí y la traen nada más de desodorante, ¿no? Allá abajo del brazo, pero nunca la citan, nunca hablan acerca de lo que Jesús habló. Bueno, ellos, quienes venían a oír a Jesús, esperaban de este maestro, de este rabí, oír una enseñanza espiritual. Y Jesús no era cualquier maestro, no, eso nosotros lo sabemos. No era cualquier maestro, no era cualquier rabí. Él les iba a enseñar de una manera que ellos lo pudieran captar, es decir, usando elementos conocidos para ellos. Vimos aquí ya toda una serie acerca de las parábolas de Jesús. Y lo que Jesús pretendía era que ellos entendieran el mensaje. Ese mensaje era un mensaje claro. Por eso les hablaba con parábolas. Jesús aquí en este versículo que estamos viendo hoy utiliza 2 necesidades humanas que para ellos eran entendidas muy bien, entendidas mejor que nosotros, que eran el hambre y la sed. El hambre y la sed. Estas, hermanos, son necesidades básicas para todo hombre, básicas. En aquellos tiempos las personas no tenían las reservas que nosotros tenemos. Yo estuve buscando hasta cuánto tiempo podría aguantar una persona sin comer o sin beber. Y ¿sabes qué? No hay resultados. No hay resultados. ¿Por qué? Porque el hombre del siglo XXI tenemos bastantes reservas en nuestro cuerpo y podemos aguantar bastante tiempo. En experimentos que se han hecho, obviamente no los llevaron al extremo porque no van a dejar que se muera una persona, pero llegaron hasta el límite de 2 meses sin que una persona coma y sigue todavía viva. Pero no era así en el primer siglo. No era así cuando Jesús estuvo en esta tierra. No era así. ¿Por qué? Porque las personas apenas si comían un poquito en el día. Solamente los ricos, los reyes, se daban el lujo de la comida que nosotros tenemos y ni siquiera se acerca a lo que nosotros podemos disfrutar el día de hoy. Es decir, la gente realmente no comía. Y cuando comía era solamente para llenar el hueco. Nosotros no captamos igual este concepto de hambre porque en realidad no la conocemos. En realidad no conocemos el hambre a tal grado que nos estemos desmayando. Lo que nosotros hacemos es confundir el antojo con el hambre. Es, ay, me muero de hambre. Lo que quieres son unos chilaquiles o unas enchiladas. Tienes antojo de McDonald's o de Burger King o de Popeyes o de qué sé yo, X restaurante. Pero en realidad lo que nosotros tenemos es antojo. Ay, muero de antojo. No, ¿cuál muero de antojo? Tienes reservas para 2 meses, hijo. En tiempos de Jesús, la gente realmente moría de hambre. La gente realmente moría de sed en tiempos de Jesús. Seguramente venía a la mente de la audiencia de Jesús
cómo Dios sació estas dos necesidades básicas en sus padres antiguos. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 15 y versículo 16 de Deuteronomio. Recuerda, estamos yendo a la ley que ellos conocían. Estamos tratando de meternos en la mente de la audiencia de Jesús en el tiempo de Jesús. Deuteronomio 8:15 dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, ¿y de qué más? Y de sed, donde no había agua. Luego nosotros, ¿de dónde es el agua? A mí no me gusta la Aquafina, la Evian, me gusta la Voss. Esta no tiene muchas burbujitas. No. Pero aquí en ese desierto dice que tenían sed y no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, o sea, más pura que la que nosotros podamos comprar o adquirir el día de hoy. Que te sustentó, es decir, habla de comida, con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Fíjate cuánta enseñanza hay ahí. Podríamos hacer toda una enseñanza de ahí. El Señor dice que les afligió y les probó. ¿Para qué? Para que después les hiciera bien. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 8, ¿no? Que todas las cosas, aún sean aflicciones y pruebas, son para el bien de los que aman a Dios. No de cualquiera, no de la multitud, sino de los discípulos, de los que amamos a Dios. Y lo que están recordando ellos aquí, seguramente, es cuando el Señor les dio agua de la roca, cuando el Señor bajó pan, maná del cielo para sustentarlos, para alimentarlos y para que ellos continuaran viviendo y no murieran ahí en el desierto. Tratando de captar las palabras de Jesús como un judío de estos tiempos, vemos entonces que hambre y sed de justicia, vamos a verlo ahora. Justicia para los judíos tenía que ver primeramente con lo que Dios es. Repito, justicia para los judíos tenía que ver primeramente con lo que Dios es. Así que cuando ellos escuchaban hambre de justicia, ellos tenían que pensar en hambre por Dios. No antojo por Dios, sino hambre de que te mueres, estás desesperado, estás a un pelito de morirte. Hambre por Dios. Cuando ellos escuchaban hambre de justicia, ellos decían hambre por Dios. Dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 24, y eso es algo muy interesante. Lamentaciones 3:24, fíjate lo que dice el profeta. Dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Pero dice al principio, mi porción es Jehová. Esa palabra porción, si tú lo buscas en el original, te va a demostrar que significa la cantidad de comida que se servía a una persona, así como el día de hoy. Se sirve y comemos nosotros por porciones. Entonces lo que está diciendo el profeta aquí en Lamentaciones es mi pedazo de comida, mi cantidad de comida es Jehová. Una porción se supone que suple la necesidad de esa persona. Cuando comemos demasiado, una porción exagerada, pues ya nos sentimos mal. Pero cuando comes una porción normal, de acuerdo a tu necesidad, quedas bien, quedas feliz, quedas con fuerza. No te da el mal del puerco, como dicen, sino quedas saciado, quedas bien. Así que el profeta decía, la cantidad de comida que necesito es Jehová. Cuando ellos escuchaban entonces sed de justicia, vimos primero hambre de justicia, y cuando ellos escuchaban ahora sed de justicia, en boca de un rabí que les transmitía enseñanzas espirituales, lo interpretaban como sed por Dios. Hambre de justicia, hambre de Dios, sed de justicia, sed de Dios o sed por Dios. Y esto los llevaba inmediatamente al Salmo 42, salmo que por supuesto ellos conocían. Hablamos hace un momento de la ley en Deuteronomio, de los profetas, y ahora vemos el Salmo, que era también lo que ellos conocían, era la Biblia que ellos tenían hasta ese entonces. Y ellos pensaban seguramente en el Salmo 42, salmo que nosotros hemos cantado aquí. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Un judío piadoso, discípulo, pensaba en el Salmo 42. Así como ese animal
que es gritón y que es escandaloso, a tal grado de que cuando quiere algo, anhela algo, grita de tal forma que no le importa que sus presas lo casen. Es así como un suicidio casi, ¿no? O sea, así decía el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esa fue tu pregunta el día de hoy. El lunes que te despertaste, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios con mis hermanos a alabarle, a adorarle? ¿Qué estaré dispuesto a dar por una botella de agua un paisano que viene cruzando el desierto de Arizona? Cuando ya lleva varios días caminando por el desierto, no ha bebido agua, ¿qué estaría dispuesto a dar por recibir una botellita como esta? No importa la marca que sea o si está caliente. Yo creo que estaría dispuesto a dar todo lo que le haya quedado en su país. Estaría dispuesto hasta a endeudarse por una botella de agua en el desierto. Esa es la misma idea que transmite este salmo. Alguien quien está dispuesto a darlo todo por presentarse delante de Dios en oración y en adoración. Alguien así con esa sed de dar cualquier cosa para saciar esa sed en oración, en adoración delante de su Dios. Y ese anhelo desesperado por Dios, hermanos, es el que acerca a los hombres al reino de Dios. Repito, ese anhelo desesperado por Dios acerca a los hombres al reino de Dios. Hay muchos aquí quienes pueden dar testimonio de eso. Estaba desesperado, lo había probado de todo, no hallaba paz en mi corazón. Quizás tenía dinero, quizás tenía muchas otras cosas materiales, pero nada llenaba el vacío que había en mi corazón. Nada llenaba la soledad que había en mi corazón. Seguía sediento, seguía desesperado, no quería vivir, quería morirme. ¿Cuántas personas hay hoy en día que están en depresión? Hoy es mucho la tendencia, ¿no? La depresión. ¿Será que mientras más cosas materiales logramos adquirir, más nos damos cuenta de lo infelices que somos? No sé. Se da mucho más la depresión ahora que hace 20, 30 años. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Te has preguntado por qué? Y volteas alrededor de la persona deprimida y dices, lo tiene todo. Tiene una familia que le ama, tiene una casa en donde vive, tiene comida, decía mi abuelita, nomás le falta roña para rascarse. Esos dichos de las abuelitas, ¿no? Pero lo tiene todo. Y por otro lado, cruzo la frontera y voy a Nuevo Laredo o a Reynosa o a Matamoros. Y cuando vengo de regreso, voy en un puente, en una larga fila, y veo niños todos sucios. Veo niños con sus zapatos rotos, con sus pantalones rotos, pidiendo una moneda. Les das una moneda y ves una sonrisa en su boca. Y dices, ¿dónde está la depresión ahí? Ellos no saben lo que es una tablet, no saben lo que es un iPhone, ni lo conocen. ¿Y sabes qué? Ni les interesa conocerlo. Ellos son felices con una moneda que le das, una botella de agua que le das. El otro día iba cruzando y me dice un niño, está bien chida su gorra. Sí, ese niño con una gorra era feliz, una cachucha, con eso era feliz. Bueno, hermanos, eso nos demuestra mucho la condición en la que estamos, ¿no? Pero esa justicia o esa hambre por Dios es la que nos acerca al reino de Dios. Esa desesperación de decir, ya nada me llena, nos lleva y nos acerca al reino de Dios. Vamos a ver la conversación de Jesús con un escriba después de que los saduceos trataron de tenderle una trampa, trataban de hacerle un setup a Jesús. Y aquí Jesús va a resumir toda la ley, todo lo que ellos conocían. En Marcos capítulo 12, versículo 28 hasta el 34, dice Marcos 12, 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Estaban de acuerdo ahí, ¿verdad? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más, fíjate lo que dice, que todos los holocaustos y sacrificios. Fíjate el entendimiento que tenía este escriba. Él entendía y decía: mira, más que todo esto, más que holocaustos, más que sacrificios, más que rituales y ceremonias, es eso, ahí está el punto. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Te fijas cómo Jesús le dijo: ya estás, hijo, a un pasito, ya estás a un pasito, ya has ido más allá de la justicia de los escribas y los fariseos, que es ceremonias, que es apariencia, que es religiosidad? Tú estás yendo más allá. El meollo del asunto es en amar a Dios, es en desear a Dios con toda el alma, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas. Ahí está cerca del reino de Dios. Todo aquel que anhela y busca a Dios como se anhela la comida y la bebida en tiempos de necesidad, se encuentra con una realidad. La realidad de que Dios es justo y de que el hombre es injusto. Con eso nos encontramos. ¿Qué creías? ¿Que nos íbamos a encontrar con una fiesta? Y sí, no. Nos encontramos con una realidad. Todo empieza con un deseo y con un hambre de Dios. Pero después de que esa hambre se va saciando, nos vamos dando cuenta de que Dios es justo. Lo leemos en su palabra, porque esa hambre por Dios nos lleva a la palabra, y en la palabra nos encontramos con esa realidad. Dios es justo, Dios es santo, Dios es bueno, y yo soy injusto, yo soy inmundo, yo soy malo. Dios revela su justicia en la ley. Fíjate lo que dice Salmos 19, versículo 8. Lo vimos en Deuteronomio, pero ahora es con referencia a la ley, a la palabra de Dios. Primero era con la persona misma de Dios y ahora es directamente con la ley de Dios. Salmos 19, versículo 8. Dice: los mandamientos de Jehová son ¿qué? Rectos, así como todos sus caminos, que alegran el corazón. Ese alegrar, alegría, tiene que ver con satisfacción. Que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La ley, hermanos, tiene el propósito de demostrar que nadie puede cumplirla a cabalidad. Ese es el propósito de la ley. Dios le reveló eso a Moisés y le dijo: ahí está la ley. Y tan pronto bajaba Moisés con la ley, ¿y qué hacía el pueblo? Fiesta para Jehová, según ellos, ¿verdad? Se corrompía. ¿Para qué? Dios estaba demostrando: ven, no pueden cumplir con la ley. La ley es únicamente para demostrarles su injusticia, para demostrarles su pecaminosidad y su necesidad de justicia, su hambre y su sed de justicia. Tiene ese propósito la ley. Fíjate lo que dice Deuteronomio 27, versículo 26, que más adelante Santiago lo puso en otras palabras. Dice Deuteronomio 27, 26: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley. ¿Para qué? Para hacerlas. No nomás se trata de escribírtela en la frente, no se trata solamente de memorizártela, sino de ¿qué? De hacerlas. Quien no las hace, dice Deuteronomio 27, 26, maldito. Y dirá todo el pueblo: amén. Bueno, el de ahí, el de acá se quedó así. Santiago después lo dijo, ¿no? El que quebranta uno solo de los mandamientos se hace culpable de toda la ley. ¿Cómo la ves? Y es que nosotros somos pecadores a causa de Adán. Adán nos heredó la naturaleza pecaminosa. No es que somos pecadores porque pecamos, más bien pecamos porque somos pecadores. Adán nos transmitió esa naturaleza de pecado, y la sentencia para la culpabilidad del pecado, ¿sabes cuál es? Es la muerte. Estamos hablando de la justicia de Dios, ¿no? Estamos hablando de justicia, no de la justicia aristotélica y platónica, sino de la justicia de Dios. Cuando el hombre se encuentra con Dios, se da cuenta de que Dios es santo, de que Él es imperfecto, pecador, inmundo, y hay una sentencia para el pecado. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. Lo leímos en Deuteronomio, es maldición.
Y eso es justo, ¿no? ¿O tú qué crees? ¿Es justo que un asesino vaya a la cárcel a causa por sus actos? Pues claro, ¿no? Es justo. Es más, si no va a la cárcel, tú dices, oye, pues ¿cómo anda ahí libre? Tranquilo, este asesino, este malandrín. Es justo que Dios castigue el pecado con la muerte. Y esto, hermanos, a algunos les puede chocar. Y es que el verdadero evangelio confronta al hombre con esa realidad. Estoy hablando del verdadero evangelio. No estoy hablando de, ay, Dios te va a hacer rico, ay, Dios te va a bendecir, ay, aleluya, aleluyita. No, estamos hablando del verdadero evangelio, el cual confronta al hombre con esa realidad de que el hombre está en pecado, de que el hombre merece el justo castigo de Dios, que es la muerte. Así es, hermanos. Ay, no, que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es santo. Y como es santo, no puede cohabitar en donde está el pecado. Es completamente opuesto al pecado. Por eso castiga el pecado. En cambio, hoy en día se predica más un falso evangelio. Un falso evangelio que promete más bien un reino de este mundo. Dice la palabra que el reino de Dios no es comida ni bebida. Bueno, algunos más bien lo que predican el día de hoy es eso. El reino de Dios como comida, como bebida, como cosas materiales, cosas terrenales. Y Jesús en Mateo capítulo 5, en el versículo 20, les hizo una advertencia a sus discípulos. Una advertencia que hemos leído ya en otras enseñanzas y que la vamos a seguir leyendo. Está en el versículo 20. Jesús les dijo esa advertencia. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Y aquel escriba, hermanos, quien le dijo a Jesús, sí, más que holocaustos, más que sacrificios, como dijo David, los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado, el pobre en espíritu. Más que todo eso es amar a Dios, anhelar a Dios, desear a Dios. Y el Señor le dice, ok, muy bien, lo afirma aquí. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar. Se pueden quedar ahí en la puertita, pero no van a entrar. Y qué tristeza que muchos se quedan ahí en la puerta. Que muchos son medio salvos o creen ser medio salvos, pero no hay un cielo para los medio salvos. Hay un cielo para los salvos y un infierno para los que no lo son. Y allí van incluidos los medio salvos. Así que si eres uno de esos, arrepiéntete. Esa justicia propia de los escribas y de los fariseos pretende hacer una cosa muy loca, y es enfrentar el justo juicio de Dios con sus propios recursos, con su propia justicia. Pero se queda muy corta esa justicia. Es justicia de hombres que no es suficiente para satisfacer a Dios. Los fariseos confiaban en sí mismos como justos. Creían ellos que con sus holocaustos, con sus sacrificios, con sus rituales y con el cumplimiento parcial de la ley, porque tenían que hacerle muchas enmiendas a la ley para decir que la cumplían. Ellos creían que con todo eso, y se jactaban de ello, creían que iban a poder enfrentar el justo juicio de Dios. Rechazaban a Jesús, y detrás de ese rechazo estaba su arrogancia, su orgullo, ya que no querían ellos reconocer que eran pecadores. Decían, no, pecador yo, no, para nada. Yo hago esto, hago aquello, yo hago el rito el rito aquel, y yo cumplo la ley, ayudo a los pobres, y hasta, vean, métanse a mi Facebook, ahí lo van a ver, cómo ayudo a los pobres. Ya está mi canal de YouTube, ahí cómo ayudo a los pobres y ayudo a la viejita a cruzar la calle, ahí está. Yo, pecador, no, para nada. Pero Jesús dijo en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos. Tú dices, ¿cómo? ¿No la palabra les llama justos a los que buscan a Dios? Sí, pero se está refiriendo a justos quienes ellos mismos se consideran justos. Bueno, Jesús dijo, a esos yo no vine a llamar. Esos no están en mi programa. Jesús dijo, sino a pecadores. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento, porque alguien quien dice yo no peco, alguien quien dice yo soy lo suficientemente bueno, ya tengo ganado el cielo por mis buenas obras, alguien así, ¿de qué se arrepiente?
No le puedes predicar de arrepentimiento. Por eso muchos hoy en día, quienes son medio salvos, pues nomás no pasan. Porque no existe la palabra arrepentimiento para ellos. No existe reconocimiento de pecado en ellos. Ellos dicen, yo no estoy mal, todos están mal, todos tienen que cambiar, pero yo estoy bien. Así, esa es la arrogancia, ese es el orgullo. Y eso es justicia propia. En la parábola de Lucas 18, el fariseo y el publicano, conocida por nosotros, estaba este personaje, el fariseo, quien dice, según la parábola, que confiaba en sí mismo como justo. O sea, Jesús dijo, yo no vine a llamar a justos. Bueno, él confiaba en sí mismo como justo. Y por otro lado estaba el publicano, el recaudador de impuestos, el pecador, el peor de los peores, quien se reconocía pecador. Jesús dice al final de esta parábola, de cierto te digo que el publicano, descendió a su casa como justificado, porque él era pobre en espíritu, reconocía que se quedaba muy corto. Él era un manso que estaba dispuesto a ser moldeado por Dios, y él descendió a su casa justificado. El otro no, el otro llegó justo. El otro se fue y entró o salió como entró. Así como muchos hoy en día en las iglesias. Así como entran, salen. Entran, ya cumplí. Nos vemos. El domingo, si no llueve, si no hace calor, si todos los astros se alinean, si no hay nada mejor que hacer. Y hermanos, la palabra, en la misma ley lo dice, ¿no? Santificarás el día de reposo. Separarás ese día para el Señor. De manera que nadie te tiene que estar llamando para recordarte que hay reunión el día de hoy. ¿Por qué? Porque se supone que como hijos de Dios santificamos este día, viernes, parcial porque fuimos a trabajar, pero el domingo no debería de haber otros planes para el Hijo de Dios. ¿Usted qué cree? Bueno, gracias por ese amén. Porque dice, santificarás, separarás ese día. Cada día es día del Señor, ¿cierto? Correcto. Pero hay un día que nosotros decimos, este día completito es para el Señor. Así que si el pastor se tarda 2 horas predicando, gloria a Dios, tráigase el lonche, ¿no? Bueno, hay muchos quienes entran así, ¿no? Entran y salen así como entraron. Nada más era la idea de cumplir, ya está, bye, adiós. Y esta justicia de los escribas y fariseos Jesús las llamó como cargas pesadas. ¿Por qué eran cargas pesadas? Porque no fluían desde un anhelo ferviente por la verdadera justicia de Dios. Quizás tú dices, ay, ¿cómo que todo el día para el Señor? No, nomás 1 hora. O sea, llego ya cuando ya la alabanza ya se está terminando, porque luego el pastor se cuelga hablando, y ahorita lleva 38 minutos y apenas va en la introducción, ¿no? Y pues, ¿cómo? Así que nomás el domingo llego a la pura predicación porque yo soy hombre de la palabra y me voy. ¿Cómo que todo el día? Al discipulado, desde las 12 hasta las 3 de la tarde. ¡Wow! Eso es demasiado. Bueno, sí. Y no te lo queremos imponer. Lo que yo acabo de decir es simplemente lo pongo allí como algo que es una expectativa normal. Pero no te sientas presionado. Si tú te sientes presionado a esto, entonces seguramente no eres hijo de Dios. Seguramente eso no fluye desde un anhelo ferviente por la verdadera justicia, un anhelo ferviente por Dios, como el siervo brama por las aguas. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? A las 12, no, es mucho, de 12 a 3. O sea, ¿te fijas cómo no coincide? Pero el siervo que brama por las corrientes de las aguas y que dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice, es muy cortito, de 12 a 3. Desde las 11, desde las 10. ¿Y por qué no hacen reunión en la tarde, hermano? También la hacemos, y el viernes, y tan poquitas reuniones. Eso es un anhelo por la casa de Dios. Pero bueno, estamos tratando, ¿no? de mejorar eso, de que la palabra nos transforme. Y los escribas y los fariseos imponían cargas pesadas, cargas que no fluían desde este anhelo ferviente por la verdadera justicia, por un anhelo ferviente por Dios. Fíjate lo que dice Mateo 23, versículo 4, hablando Jesús acerca de los fariseos, de los escribas también. Decía, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Yo te pregunto, ¿es difícil que vengas el domingo desde las 12? La verdad. Dijeras tú, no, el discipulado es a las 6 de la mañana. Dices tú, ay, bueno, sí está. Y hasta eso ni tanto, porque
de lunes a sábado trabajamos y nos vamos hasta las 3, ¿verdad? A las 4, a la hora que haya chamba, y nos vamos hasta que ya cierren porque es overtime. Aleluya. Pero ¿a poco es pesado? ¿Es difícil de llegar a las 12 el domingo? ¿Es difícil venir el viernes de 7:30 a 9? Bueno, los fariseos ataban cargas pesadas y difíciles y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos, los fariseos, ni con un dedo quieren moverlas. Allí estaba el asunto, que ellos, como no tenían un hambre por Dios, ellos estaban satisfechos en sí mismos. Lo que ellos imponían, pues no tenía vida en sí mismo, no era algo que fluyera desde esa hambre y esa sed por Dios. Y a eso le podemos llamar hoy legalismo. Esto que es un peligro y es una realidad hoy en día, legalismo. Y es que hay quienes llegan con esa hambre, con esa sed por Dios, llegan y se acercan al reino. Y con lo que se encuentran no es con Dios, se encuentran más bien con un montón de cargas, con esos lugares así. No, que quítate eso, ¿verdad? No, que ponte aquello, no vayas aquí, no vayas allá, no comas esto, no comas aquello, y no celebres esta fiesta, ¿no? Legalismo, eso no es Dios. Dios no es una lista de do's and don'ts. Lo que vimos, ¿qué dijo el mismo escriba? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu entendimiento, con todas tus fuerzas. De eso se trata. Y cuando tú amas a Dios, entonces lo que tú decides lo filtras desde la palabra de Dios. No es porque, es que me dijeron que tengo que hacerle. No, es porque yo conozco a Dios y veo en su palabra que esto ofende a Dios. No, gracias. No, gracias. No me lo pongas enfrente. No me lo voy a comer. Es una convicción. ¿Te fijas cómo es distinto? Eso es el legalismo el día de hoy. Todo eso, hermanos, lo que hace es bloquear el acceso al reino de aquellos quienes se acercan buscando a Dios. Por eso Jesús les decía a los fariseos, ustedes creen que tienen la llave del conocimiento. O sea, no entran ni dejan entrar. A quienes quieren entrar, ustedes no los dejan. Y lo estamos viendo ahora, después de que ya Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo. Ahora los discípulos, los apóstoles, haciendo la obra del ministerio, y vemos todavía a los fariseos ahí. Te vas al libro de Gálatas y ves cómo los judaizantes estaban ahí, dándole duro. Ni entraban ellos, ni dejaban entrar. Y el legalismo es lo que hace. Bloquea el acceso del reino a aquellos quienes se acercan buscando a Dios. Algo interesante, hermanos, es que los legalistas siempre tienen algo vergonzoso que esconden. Y lo ves, hoy está ahí guardadito, por allá en California, uno de esos. Que no te pongas pantalón, no, ponte velo, y no, que ponte aquello, y ponte lo otro, y mira todo el mugrero en el que está metido. Algo interesante es eso, que muchos legalistas siempre tienen escondida la de whisky ahí en algún lugar. Pero, aleluya, no celebre Navidad, el árbol es del diablo, es satánico, las esferas rojas son los ojos del diablo, te están viendo. Pero tienen un amante, pero tienen la de whisky escondida ahí en algún lugar, pero golpean a su esposa, pero son estafadores. No todos, pero muchos. Jesús dijo, los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Descubrir, hermanos, que Dios es justo, porque ahí me quedé. Dios es justo, yo soy injusto. Descubrir esto, descubrir que yo soy incapaz de justificarme a mí mismo para librarme del castigo, lo que hace es que abre la puerta al reino, abre la puerta al evangelio. Eso es lo que hace. Por un lado, el legalismo bloquea la entrada, pero por otro lado, descubrir y presentar el verdadero evangelio sin diluir, lo que nos hace es que nos abre la puerta para el evangelio. Si tú naciste de nuevo, fue porque alguien hizo bien su tarea de presentarte el evangelio así, sin rollos. Si no, es que tal reformador dice esto, no, que aquel dice el otro, y no, que esto, y que no. Dios es justo. La paga del pecado es muerte. Y tú eres pecador, incapaz de justificarte a ti mismo. Pero Dios envió a su Hijo
a su Hijo amado, su Hijo unigénito, concebido sin pecado y quien, por cierto, cumplió toda la ley a cabalidad. Él sí. ¿Sabes por qué? Porque Él no participó de la naturaleza pecaminosa que tú y yo no tenemos. Él no fue concebido por voluntad de varón, sino por el Espíritu Santo, quien concebió en el vientre de María. No hubo participación de José ahí. En los otros hermanos de Jesús sí. De tal manera que María no fue siempre virgen. Lamento desilusionar a quien así lo crea. Pero el Espíritu Santo fue quien depositó la simiente en María y Jesús fue concebido sin pecado. Por lo tanto, nunca pecó. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Él, el inocente, pagó, recibió la condena de nuestro pecado. Y la pagó, ¿sabes cómo? Con su muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Es decir, aquel justo, quien se cree a sí mismo justo y dice, no, yo me la aviento, yo la hago. Se presenta delante de Dios y te dice, Dios, no la haces. Muerte. Y ya. Ya no hay esperanza de una segunda oportunidad, no hay nada. No hay chance. Pero Jesús, como fue concebido sin pecado, nunca pecó, Él murió, recibió el pecado, llevó el pecado de la humanidad, murió y al tercer día resucitó. Venció a la muerte, venció al pecado, resucitó. Y muchos, 500 personas, más de 500 personas lo vieron, comieron con Él y después ascendió a los cielos. El cuerpo físico de Jesús está en los cielos. ¿Cómo es eso? No sé, pero lo sabré. Lo sabrás tú también si eres hijo de Dios. Él recibió esa condena de nuestro pecado, pagó con su muerte esa condena. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Por eso Jesús les estaba hablando en futuro a ellos. Jesús todavía no moría, Jesús todavía no era sepultado, todavía no resucitaba y no ascendía. Pero nosotros, hermanos, nosotros hemos experimentado esto. Nosotros estamos de este lado de la cruz. Para ellos esto era algo futuro, pero para nosotros es una realidad ya cumplida, una promesa cumplida. Por eso dice que nosotros hemos sido hechos justicia de Dios en Él. Más adelante Jesús se reveló a ellos, ya más avanzado su ministerio, se reveló a ellos como el pan de vida. Ya lo vimos acá. Yo soy el pan de vida. Él les dijo, todo aquel quien cree en mí nunca tendrá hambre. Nunca tendrá hambre. ¿Por qué? Porque yo soy el pan de vida. También en Juan capítulo 4 había una mujer samaritana, quien estaba ahí a la orilla de un pozo. Jesús tiene una conversación con ella y Jesús le dice, el agua que yo ofrezco no es un agua temporal. No tienes que estar bajando al pozo y subiendo al pozo y con cántaros. El agua que yo ofrezco es un agua eterna, agua de vida, agua eterna. Entonces Jesús mismo es el pan de vida y es el agua de vida. Nuestra perspectiva de justicia, hermanos, así como nuestra perspectiva de misericordia que veremos la próxima semana, debe ser más amplia que la audiencia de Jesús. ¿Por qué? Porque hemos experimentado lo que ellos todavía no experimentaban. ¿Por qué estamos viendo a los héroes de la fe de Hebreos acá con los varones? Sí, es impresionante. Porque como dice mismo Hebreos, ellos no vieron lo prometido. Ellos lo vieron de lejos. O sea, ni Isaac, ni Jacob, ni Abraham, ellos no vieron a Jesús, no vieron la obra de Cristo consumada, vieron sombras. Pero tú y yo estamos por encima de ellos en el sentido de que hemos visto la obra de Jesucristo en la cruz. La hemos experimentado, la tenemos aquí en la palabra. Ellos ya hubieran querido tener una de estas. Tenían un rollo que estaba guardado ahí y por eso ellos la memorizaban, porque no es como que, pásame la Biblia, se me olvidó la negra, tráete la roja. No era así. Pero nosotros tenemos todas estas bendiciones, todo esto que muchas veces rechazamos, que muchas veces menospreciamos. La justicia que nosotros experimentamos al entrar al reino de Dios convirtió el alma, alegró el corazón, como dice la palabra. Cristo hizo la voluntad del Padre.
que era dar su vida en rescate por muchos. Entonces nuestra hambre y nuestra sed fueron saciadas. Para nosotros esta promesa, quienes estamos de este lado de la cruz, este valor de ser hambriento y sediento de justicia, ¿sabes cómo se ve? Se ve cuando deseamos y anhelamos a Dios y la comunión con Él. Estaba esa búsqueda en nosotros. Estaba esa búsqueda. Hay quienes se aferran en decir que aunque no quieras, aunque no busques, Dios te va a obligar y te va a meter a la fuerza. Hay quienes lo ven así, pero nosotros vemos en Cornelio, por ejemplo, tus oraciones han sido recibidas, tus ofrendas han sido recibidas. Y vemos esto, y ya de este lado, dentro del reino, nosotros anhelamos y deseamos la comunión con Dios. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te postraste a orar? Porque a veces decimos, ay, sí, estoy orando por ti. Qué mentiroso, ni por la comida oras. Yo te vi. ¿Cuándo fue la última vez? A veces la gente se está durmiendo en los tiempos de adoración y dices tú, uno entiende, ¿no? Cuando están muy cansados y todo esto. Pero quizás no hemos dimensionado delante de quién estamos, delante de la presencia de quién estamos. Porque si te parara una patrulla en el freeway, no te estarías durmiendo, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque es la ley. O sí, te para el policía. Ay, no molesta, oficial, ¿no? Pero a veces no dimensionamos delante de quién estamos. Nuestra hambre y nuestra sed se ve en nuestra oración individual, en la lectura de la palabra individual. ¿Cuántos capítulos de la Biblia leíste esta semana? ¿Estabas muy ocupado? Salmos capítulo 1, versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿En quién? En el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En silla de pecadores. No anduvo en camino de pecadores, ni en camino de malos, ni en silla de escarnecedores. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dijo, te cambio el camino de malos, el consejo de los malvados, de los pecadores, te lo cambio. Lo hago a un lado y medito en la ley de Jehová, de día y de noche, porque ahí está mi delicia. Ahí está mi delicia. Pero esto es para quienes estamos dentro del reino. Para quienes estamos dentro del reino, esto no es una imposición, y que quede claro, no te estoy diciendo, tienes que orar, no. O sea, si eres hijo de Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así dirás, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo tendré la oportunidad de leer la palabra? Y estás ahí en el semáforo y se pone en rojo y abres la Biblia y, bueno, no te lo recomiendo mucho, ¿no? Pero en cualquier espacio que tienes, en la fila del banco, en donde sea, pero no, ahí estamos, ¿verdad? Facebookeando, ¿verdad? Pero bueno, no es una imposición otra vez. Estoy enfrentándonos con la realidad de lo que es tener hambre y sed por Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios escrita. Es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pues no, si no abres la Biblia nunca vas a saber, hijo. No vas a saber. Y no solo en leer la palabra, sino en aplicarla, hacerla en nuestras propias vidas, porque es bien fácil leerla y querer aplicarla a la vida de los demás, en la vida de tu esposa. Y leí esto y mira, ya vi que no estás haciendo esto y esto y esto y el otro también, ¿no? Y así. Y tienes para todos, tienes para dar y repartir, pero nomás nunca cae de este lado, ¿no? Es en la aplicación de la palabra en nuestras propias vidas. Fíjate lo que dijo Jesús en Juan 4:34. Mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hambre por Dios. Hambre por la voluntad de Dios cumplida, realizada en mi propia vida. El salmista decía en Salmos 84, versículo 2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Y sí me voy a tomar el tiempo para explicar un poquito esto. No lo iba a hacer, pero lo voy a explicar. Los atrios eran la primera parte del templo. Era la entrada, nada más. Como si te quedaras en el estacionamiento.
Está el tiempo de alabanza, adoración, estamos aquí adorando al Señor y tú te quedas en el estacionamiento. Bueno, el salmista decía, ardientemente anhelo, aunque sea llegar al estacionamiento, aunque sea ahí. Yo te pregunto, ¿seremos nosotros felices y bienaventurados? ¿Seremos o no? Porque este anhelo para nosotros puede ser saciado. Para el salmista no, nomás llegaba hasta el atrio. Solo los sacerdotes podían entrar hasta el lugar santo. Solo el sumo sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo. Pero los demás, nomás hasta el atrio. Podemos nosotros entrar con confianza, no solo a los atrios, no solo al lugar santo, sino hasta el lugar santísimo. Acompáñame a Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Aprovechando que me queda una hora y que usted tiene hambre de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, no primos, no compadres, no amigos, hermanos, teniendo que libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esta es la carta a los ¿qué? A los hebreos. Jesús les hablaba a judíos. Si Jesús les hubiera leído esta porción de la Biblia, a quienes estaban ahí, 2, 3 caen, les revienta el cerebro, ¿no? ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? Si nomás nosotros hasta los atrios podemos. Y un publicano, no, pues ni ahí, lo veían feo, ¿no? Fíjate, publicano mugroso, traidor a la patria. La sangre de Jesús derramada en el Calvario nos dio entrada hasta el lugar santísimo. Salmo 133 transmite algo que en el título, de hecho así dice, el anhelo por la casa de Dios, el anhelo por habitar los hermanos juntos en armonía. Dice Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán, ¿cómo es? Delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es bueno, es delicioso. No, yo quiero estar en el billar. No, yo quiero estar en el cine. No, yo quiero estar donde sea. Bueno, para quien tiene hambre por Dios, quien tiene sed por Dios, eso es bueno, eso es delicioso. Habitad los ¿qué? Hermanos, juntos, en armonía. Está hablando de la asamblea de hermanos. Para mí, hermano, es delicioso y es bueno estar aquí cerca de usted. Porque lo amo. Dile al que está a tu lado. Es bueno, es delicioso estar a tu lado. No le hace que no te hayas puesto desodorante. No, no es cierto. Es bueno, es delicioso. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna aquí entre nosotros. Porque esa hambre y sed por adorar colectivamente es saciada cada vez que nos reunimos, hermanos. Qué maravilla, ¿no? Nosotros oramos, leemos la palabra en lo individual, pero hay un tiempo en la semana o dos en los cuales colectivamente, bueno y delicioso, nos reunimos todos juntos y adoramos colectivamente. ¿Para qué nos reunimos, hermanos? Yo te pregunto, ¿para qué nos reunimos? Ahora, si estás en Hebreos 10, fíjate lo que dice el versículo 24. Desde el 23, nos quedamos en el 22, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. ¿No vimos que Dios es fiel? Que justos sus caminos son, que Él es verdadero, que Él es la roca. Bueno, dice, así ustedes también mantengan firme como roca, sin fluctuar. Nada de que hoy ando bien, sí voy. Mañana, quién sabe, ando en la depre, y arriba y abajo. Y es la montaña rusa de las emociones cristianoides. Y el cristiano está deprimido porque es que está nublado, es que hace calor, es que... Ponle lo que tú quieras. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos
unos a otros. ¿Te fijas cómo hay esa relación? No es un aislamiento. Un hermano, un discípulo, un hijo de Dios, alguien quien tiene hambre y sed de justicia, hambre y sed por Dios, no está aislado. No está fuera como un carboncito que se sale de la fogata. No está fuera, sino dice, mantengamos firme, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué dice el 25? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Nada de esto, hermanos, es una imposición. No debería de ser algo pesado para quienes hemos sido justificados por la fe en Cristo. Ahí es donde vemos la diferencia. Puede ser el mismo Hebreos 10:25 para alguien quien tiene hambre y sed de justicia y dice, sí, gloria a Dios. Pero para quien no, dice, ¿qué religiosos? ¿Por qué tanto duro y dale que no deje de congregar? Yo si quiero voy, si no quiero no voy. A mí nadie me dice lo que... Bueno, yo no veo el fruto del Espíritu por ningún lado ahí, ¿verdad? Nada de esto es una carga, algo pesado, sino un deleite. Algo que nos llena de gozo. Fíjate lo que dice Filipenses 1:11. Llenos de frutos, ¿de qué? De justicia, que son por medio de Jesucristo. Quita a Jesucristo de la ecuación y lo que tienes es puro fariseísmo, puro legalismo, pura religiosidad. Pero por medio de Jesucristo estamos llenos de frutos de justicia, para gloria y alabanza de Dios. Quita a Jesucristo de la ecuación y lo que tienes son frutos para tu gloria. Es que yo soy el que ayuna 45 días. Gloria a mi Dios, ¿verdad? Y a mi nombre, gloria. Porque yo he leído. Porque yo me sé la confesión de quién sabe qué año. Porque yo esto y yo aquello. Para gloria y alabanza de tu nombre. Pero mete a Jesús en la ecuación. Y esos frutos de justicia son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Todo es para gloria y alabanza de Dios. Cuando estamos satisfechos en Dios, nuestra justicia moral cobra sentido y glorifica a Dios. Quizás tú dices, se ve igual. Esta persona lee su Biblia, esta persona ora y esta también. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que una está satisfecha en Dios y la otra lo hace para que lo vean. La otra lo hace para publicarlo en su Facebook. Miren cuánto oro. Miren qué tan santo soy. Yo sí visité al hermano, ¿Y ustedes, pecadores? ¿Qué me dicen? Aquí todos son unos mediocres, todos son, etcétera. Yo soy el súper espiritual, que estoy por encima de todos y los puedo juzgar. Esa es la actitud de uno y la actitud del otro. No hay lugar para la envidia. No hay lugar para frases como, no es justo, porque él sí y yo no. Porque él sí está sirviendo en tal ministerio y yo no. No hay lugar para eso. Todo eso desaparece cuando estamos satisfechos en Dios. Entendemos que hemos sido objeto de la gracia de Dios. Aquel quien es pobre en espíritu, quien dice yo no tengo recursos para mí mismo. Aquel quien llora por su pecado, quien dice yo miserable de mí, sigo siendo un pecador. Yo sigo necesitando de la gracia de Dios cada día, de la misericordia de Dios cada día, porque peco uno tras otro. Y cada vez que peco y me doy cuenta de mi pecado, lloro por mi pecado. Aquel quien es manso, quien se deja moldear por Dios, reconoce y entiende que ha sido objeto de la gracia de Dios. Y que todo lo que venga no es porque lo merecemos. Esa es la diferencia. Si viene una bendición, si viene un llamado de Dios, piensa en Pablo y Bernabé, quienes les impusieron las manos para que fueran como misioneros. Ellos entendían que eso no era porque, es que claro, yo soy Pablo. Es que claro, yo soy Bernabé, el hijo de consolación, claro. No, sino era por la gracia de Dios. Pablo lo dijo más adelante, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pero además, hermanos, ya para terminar, hay una promesa futura.
esto que yo te estoy hablando, que nosotros podemos disfrutar y que te decía que a veces menospreciamos, era algo en el futuro para ellos. Pero también hay una promesa futura para ellos y para nosotros. Esta promesa futura es que nuestra hambre y sed de justicia serán saciadas eternamente. Es decir, nosotros tenemos hambre y sed de justicia y el lunes por la mañana decimos: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios con todos mis hermanos? Donde es bueno, es delicioso, donde el Señor envía bendición hasta que sobreabunda. Y llega, ¿verdad?, el fin de semana, y el lunes otra vez, y decimos: ¿cuándo?, ¿verdad? Y así, y seguimos estando necesitados. Pero llegará un día en el que ya no. Esa hambre y sed de justicia serán saciadas eternamente, y lo vemos en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 17, y el domingo, ya que va a venir al discipulado, vamos a estar hablando acerca de esta parte de la venida de Cristo, de la parucía, del arrebatamiento. Y empezamos a hacerlo y vamos a seguirlo haciendo, porque hay grandes promesas ahí. No se trata de cosas sensacionalistas, sino las promesas que Dios tiene para nosotros, promesas que son en Él sí y en Él amén. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, dice Juan, y he aquí una gran multitud, ¿te fijas? Colectividad. Una gran multitud, la cual nadie podía contar. Nadie, ni el que traía mejores lentes. De todas naciones, tribus y pueblos y lenguas. Así que si no te cae bien alguna raza, alguna tribu, pues hay que cambiarle, porque ahí van a estar. Que estaban delante del trono, ¿y qué dice? Y en la presencia del Cordero, de Cristo, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Por eso decimos que la adoración es la doctrina eterna. Las lenguas pasarán, la profecía se acabará, pero cuando venga lo perfecto, aquí, todo eso ya no va a estar, sino la adoración a Dios. Y lo vemos aquí. Ya Juan lo pudo ver y nos dice: allí va a estar. Así que si no llegas a la alabanza, pues vete siendo el hábito, porque ya va a ser adoración a Dios eterna. Diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. ¿Qué dice? Y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ahí está lo que quería llegar, versículo 16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y aquí vemos, final, el hambre y la sed de Dios saciada para siempre para aquellos quienes se han vestido de ropas blancas, aquellos quienes han sido emblanquecidos por la sangre del Cordero. Y hermanos, ¿no te parece maravilloso que esa hambre y sed de Dios serán saciadas para siempre? Y que el Señor nos pastoreará. Y vemos aquí todos estos elementos de adoración, vemos estos elementos de servicio, de colectividad. Y dices: no me gusta la iglesia. Bueno, la eternidad va a ser una iglesia eterna. Es más, la iglesia de todos los tiempos, los creyentes de todos los tiempos, de todas las edades, estaremos allí en las bodas del Cordero. Y vemos que aquellos estarán delante de Dios, estaremos delante de Dios sirviéndole día y noche en su templo. Ya no tendremos hambre, ya no tendremos sed, seremos saciados eternamente. Así que yo te invito a que te pongas de pie y vamos a meditar un minuto nada más en esto y a decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida. Gracias por hablarme por medio de tu palabra.
Gracias porque tú tienes promesas. Todo tu reino tiene que ver con promesas eternas. Yo te pregunto, amigo, que me escuchas, que me ves, que estás aquí, ¿tienes hambre y sed de Dios? ¿Has estado buscando a Dios por muchos lados, por aquí, por allá? Ya pasaste por una iglesia, otra iglesia, una religión, otra secta y de alguna forma veniste a dar a este lugar, escuchaste o estás escuchando esta enseñanza. Ven a Cristo. El Señor dice, el que tiene sed, venga y beba gratuitamente del agua de vida que yo le daré. Eso es todo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Tú que tienes hambre y sed de Dios, ven a Cristo y ya estás cerca del reino. Ahora entra al reino. No te voy a decir, bautízate y serás salvo, habla en lenguas y serás salvo. Te voy a decir lo que dice la palabra. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en su muerte, en expiación por tus pecados, en sustitución por tus pecados, y tendrás vida eterna. Jesús dijo, todo el que cree en mí tendrá vida eterna. El que tiene el Hijo tiene la vida. Pero a ti, quien ya has entrado al reino de los cielos, yo te digo esto, lo que dijo Jesús: ya eres bienaventurado, porque tu hambre y tu sed de Dios están siendo saciadas, y tenemos la promesa de que seremos saciados eternamente. Si ya eres salvo y no tienes hambre y sed de Dios, quizás tú dices, yo estoy seguro de que soy salvo, pero no tengo hambre y sed de Dios. Es la verdad. Me despierto y no tengo necesidad de orar. Pasa el día, pasan 2 días, pasan semanas y mi Biblia no se abre. No la medito. Yo te tengo que decir esto, puede ser a causa del pecado, porque el pecado corta la comunión con Dios. El pecado nos separa de Dios, aún siendo sus hijos. Pero te tengo buenas noticias. El Señor dijo, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Jesús perdona nuestros pecados, intercede por nosotros, y una vez que nosotros confesamos nuestro pecado y nos apartamos de Él, el Señor restablece la comunión con Él. Establece la comunión con el Padre. Y una vez más podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Y esa hambre y esa sed de Dios se reavivan en nosotros. Nuestra vida espiritual está una vez más allí, fluyendo. Y hermano, es tan simple, amigo, es tan simple. Estás a una oración de distancia de Dios. Tú quien tienes hambre y sed, estás a una oración de distancia de Dios. Tú quien eres salvo y no tienes hambre y sed, estás a una oración de distancia de Dios. Yo no te voy a decir que le digas. Yo no te voy a decir, dile, repite esto. Dile con tus palabras al Señor. Si no eres hijo de Dios, dile, Señor, perdona mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Confío en tu Hijo Jesucristo como el único Salvador. Reconozco que yo no puedo enfrentar tu juicio, pero Jesús sí puede. Su obra en la cruz ha sido una obra perfecta, capaz de satisfacer tu justicia. Yo me abrazo de esa cruz. Tú quien eres hijo de Dios, pero que a causa del pecado se ha cortado la comunión y cada vez has estado más lejos, y más bien tu cristianismo se ha convertido en un legalismo, carente de hambre y sed por Dios, simplemente tratando de cumplir con ciertos reglamentos y cumplirlos solamente hasta cierto punto. Estás a una oración de distancia. Confiésale tus pecados, dile, Señor, tú lo sabes, pero yo te los confieso. Este es mi pecado. Eso es lo que tengo escondido en la alacena de mi casa. Eso es lo que tengo escondido allá.
esta relación y este número de teléfono está allí en mi celular y lo he tenido ahí y he mantenido relaciones que no te agradan. Confiésale al Señor tu pecado. No podemos, hermanos, practicar el pecado y a la misma vez gozar del gozo, tener el gozo de Cristo, disfrutar la bienaventuranza. Debemos de soltar lo que tenemos en nuestras manos para recibir el gozo de Cristo, el gozo del Señor. Gracias, Señor, porque al final de esta enseñanza tú nos traes esperanza. Nos ofreces perdón de pecados por tu sangre. Tú, Señor, ofreces perdón, y así como aquel hombre quien estaba moribundo en el camino, vino aquel samaritano, pagó por el mesón y dejó dinero pagado por si se necesitaba más. Tú has dejado todavía gracia y perdón disponibles para nosotros, el cual queremos disfrutar hoy para que nuestra comunión sea una comunión genuina. Que nadie tenga que decirnos nada, que sea un anhelo en nosotros. Anhelamos, Señor, que esta congregación esté llena de personas quienes, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, claman por ti, desean presentarse delante de ti, desean estar reunidos con tu pueblo, desean servirte día y noche, anhelando ser pastoreados, anhelando ser guiados a fuentes de agua viva, anhelando que sus lágrimas sean enjugadas para siempre. Pero gracias porque hoy también tú enjugas nuestras lágrimas, nos consuelas, nos perdonas y nos dices: vete y no peques más. Gracias, Señor. Si quieres seguir hablando con Él, habla con Él. Si ves a alguien ahí cerca, el Señor te pone a ir a orar, acércate, tomemos un minuto más. Gracias, Señor. Como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos: ¿dónde está tu Dios? Porque te abates, alma mía, y te turbas. Pon tu confianza solamente en tu Dios. Si mi alma está abatida, de ti me acordaré. Si el mar se embravece, de nada temeré. Cada día mandas tú misericordia, tu canción de noche conmigo es. Si mi alma está abatida, de ti me acordaré. Si
misericordia, tu canción de noche conmigo estará. Tú me sacias, eres tú el agua de vida, eres tú el pan, eres mi porción. Tú me sacias y me saciarás. Tú provees perdón, tú provees misericordia. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Tú me guiarás por sendas de justicia. Cuando vendré y me presentaré delante de ti para adorarte, para cantarte y meditar en ti. Cada día mandas tú misericordia, tu canción de noche conmigo es. Cada día mandas tú misericordia, tu canción de noche conmigo estará. Así como ese pan descendía cada día y decía: no guarden nada, esperen al otro día, yo proveeré. El Señor nos recuerda y nos dice: cada día mandaré mi misericordia, tu canción de noche conmigo estará. Cada día, Señor, cada día mandas tu misericordia, tu canción de noche conmigo estará. Gracias, Señor. Estás con nosotros día y noche. Tú no te vas de nosotros. Somos nosotros quienes, a causa de nuestro pecado, bloqueamos la comunión, pero tú estás allí. Tú estás allí tocando la puerta, llamando. Si alguno abre, tú entras, Señor, y cenas, tienes comunión con nosotros. Muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos sacias de justicia y nos saciarás eternamente. Muchas gracias, Jesús, en tu nombre. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra y la alabanza. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Jesús.